Bueno, Muy muy buenos buenos días a días. todos. Adelante. Raúl, muchas gracias por estar a todos acá. Hoy vamos a tener un webinario muy bonito, entonces les doy la bienvenida a todos, en especial a Raúl, que es uno de nuestros más importantes integrantes. Raúl, te dejo para que te presentes y nos digas de qué nos vas a hablar hoy. Sí, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos también por haberse conectado por acá. Hoy vamos a hacer una continuación de un seminario que habíamos hecho aproximadamente ya hace casi un mes, ¿verdad? Donde estábamos conversando sobre cuáles son aquellas prácticas que normalmente observamos en departamentos de recursos humanos a nivel institucional. Y nos acompaña el día de hoy también Iván, que va a estar con nosotros. Él pertenece a la compañía Hayson. Y antes de continuar con lo que vamos a hablar un poco, voy a dejar a Iván para que se presente. Por favor, Iván, si podemos ahí verte también, no sé si puedes colocar la cámara. Adelante. Hola Raúl, sí, tengo la cámara puesta, pero no sé por qué no me ven. Déjame ver si soy yo. No sé si logran ver a Iván, Charlie, A usted. propósito de Cyber, tengo ahí la lucecita prendida de que estoy conectado, Sí, pero no me deja vamos a ver. activar la Ya cámara. te tiene que dejar. Súper, Bien, ahora sí, ya estás ahí, ya te vemos. Bienvenido, claro. Iván. Gracias, Qué placer gracias. verte. Para que no piensen que estoy como el noticiero de Corea, que estaba sin pantalones el hombre mientras tomaba la reunión. Sí, sí, sí. Eso suele pasar hoy día, ¿verdad? Sobre todo con esta Ujú, virtualidad. Pero bueno, muy así bien. es. Bueno, yo creo que, Iván, me gustaría que te presentes, y un poquito comentes qué es lo que tú haces, y me gustaría ya después hablar un poco de cómo vamos a abordar el día de hoy la conversación. Claro que sí, Raúl. Primero, muchas gracias por el espacio y por pensar en nosotros para estos temas. Mi nombre es Iván Tratenberg y soy el gerente general de Henson para Centroamérica. Henson es una compañía que tiene dos gorritos. Un gorrito primero o una función primaria que es de desarrolladora de software. Somos una compañía con aproximadamente 1.200 empleados que trabaja una fábrica de software muy grande y al mismo tiempo tenemos un producto que se llama Henson Nómina, que es un producto HCM, Human Capital Management, que básicamente es una suite de recursos humanos que permite a los empleados y a las compañías autogestionarse en todos los temas que tienen que ver desde la selección y reclutamiento de los personales, es decir, antes de que el personal se vuelva personal, pasando por evaluaciones de desempeño, procesos de capacitación, la planilla, etcétera. Entonces, tenemos como que dos papeles al mismo tiempo. Y te diría que el último papel es que como somos una empresa tan grande, somos nuestros propios clientes. Entonces, que creo que esta es un poquito la mecánica de la conversación que queríamos darle hoy, que al mismo tiempo somos una compañía grande que tiene un gerente operativo, que tiene un gerente de recursos humanos, etcétera, y al mismo tiempo usamos nuestro propio software. Entonces somos nuestros propios conejillos de India en todos nuestros procesos. De acuerdo. Oye, me llama la atención algo que tú dices, o sea, desarrollan el software y además de eso, ustedes lo utilizan para proveer servicios a sus clientes y también pues son usuarios del software, así te entendí. Así es, así es. De hecho, todas las veces que hacemos nuevas funcionalidades, nuevas versiones, lo primero que hacemos es ponerlos en la versión beta de la compañía para que nuestros empleados se friccionen con eso primero, tanto para las nuevas funcionalidades como para las funcionalidades de rendimiento. Por ejemplo, cuando probamos una nueva infraestructura, cómo la infraestructura nos va a permitir ser más rápidos en una gestión, etcétera. Al tener tantos empleados, pues es a veces un poco más sencillo porque puedes hacer pruebas de extremos, pruebas de presión a lo interno sin tener que decirle a la compañía, oye, discúlpame, pero te voy a quitar el servicio un mes, un año, un mes, un día. Y al mismo tiempo, como nuestros propios desarrolladores son los que usan la herramienta para pedir sus vacaciones y etcétera, ellos en muchos casos, es súper interesante, pero en muchos casos son ellos mismos los que desarrollan ciertas funcionalidades porque ellos mismos las quieren usar.
Y eso es como una simbiosis muy bacana. De hecho, una de las cosas que tenía para comentarte hoy tiene que ver con una forma que nosotros veníamos haciendo clima organizacional, que es una encuesta que es usualmente supremamente aburrida en las empresas y da poca información. Y nuestros propios desarrolladores dijeron, no, no puede ser que una compañía como la nuestra esté repartiendo volantes de clima. Y todo nuestro software de clima está desarrollado en esta gente que sintió una necesidad a lo interno que supo traducir en un desarrollo. Claro, claro. Bueno, no, perfecto. Vamos a entrar en materia entonces y vamos a ver, hablamos la otra vez de lo importante que es la información para las organizaciones, Iván, y definitivamente todos estos procesos que tú mencionas, que nos has comentado un poco que realizan ustedes y junto con sus clientes, ¿no? Pues tienen mucha información que podríamos caracterizar de tipo sensible, ¿no? Estamos hablando de datos personales que muchas veces están protegidos por leyes, regulaciones, financieros, datos médicos, datos contractuales, ¿verdad? Porque firmamos de alguna manera contratos junto con, digamos, los colaboradores, ¿no? Este, Vamos a ver, pero todos estos datos, algo que hablamos muy detalladamente la vez pasada, es pocas veces se protege. En la mayor parte de las veces, digamos, por ejemplo, estos datos, proliferan, como tú hace un rato mencionabas, pero a lo largo y ancho de una organización y por ahí empieza el proceso, ¿no? El proceso de que yo estoy haciendo búsqueda personal y estoy atrayendo talento, estoy contratando, recolecta mucha de esta información y en ese inicio muchas veces no le damos una, digamos, gestión adecuada. Vamos a ver, ¿qué hace Jason, digamos, en este momento para darle un buen tratamiento a estos procesos de recursos humanos como un todo? Wow, pregunta grande. Voy a seccionarla en, digamos, en tres respuestas y sobre eso construimos. Ok, La primera es que creo que en general como empleados a veces no somos lo suficientemente sensibles a lo importante y sensible y confidencial y protegida que debe estar nuestra información personal. No solamente cuál es nuestro salario de vengado y etcétera, sino muchas veces debemos entender que ahí está la dirección de nuestras casas, está cuántos vehículos tenemos, cuántos hijos tenemos, porque ahí están nuestros créditos fiscales, si estamos casados o no, una serie de cosas, por ejemplo, compañías que pagan bonos escolares, están los colegios de nuestros hijos, y muchas veces somos insensibles y pensamos que esa información, pues, prácticamente no sirve de nada. Y es todo lo contrario. Imagínense pues para los que están aquí en Costa Rica, imagínense que estos señores de la reforma que andan haciendo llamados pudieran tener el historial de nuestros pagos o si tenemos un embargo o no y a quién está hecho el embargo, etcétera. Entonces, lo primero es eso, entender que la data de recursos humanos es en las compañías usualmente de la data más sensible que debemos proteger y que estamos sujetos a una serie de regulaciones en cada uno de los países donde operamos. Algunas son más estrictas, otras menos. Pero, por ejemplo, en Costa Rica existe la ley de la PRODAV, en Colombia tenemos la ley de protección de los datos, en Panamá protección y privacidad de datos. Cada país tiene una regulación y son no necesariamente una regulación cuadra con la otra. Entonces debemos entender que esas regulaciones usualmente nacen a partir del margen de ley, unos de la Unión Europea y unos de los Estados Unidos, y cada uno tiene como que reglas diferentes a veces que no logramos entender o comprender. Ahora, claro. entendiendo eso, Henson, yo no sé si te puedo compartir pantalla, Sí, creo pero que sí puedes. Adelante, por a favor. ver, eh, 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 ahí está, screen. Yo te preparé me imaginé que me ibas a preguntar algo por este estilo, entonces yo te preparé, no sé si ya pueden ver mi pantalla. Sí, podemos verla. Súper. Yo te preparé una de las cositas que nosotros usualmente tendemos a hablar cuando hablamos de privacidad, seguridad, etcétera, y tienen que ver con la forma en cómo, antes de hablar de seguridad, debemos hablar de privacidad, de quién puede accesar legalmente dentro de la compañía a nuestra información.
porque si tenemos un sistema de nómina que tiene, no sé, 5 usuarios, no necesariamente todos los usuarios de nómina tienen que poder ver la dirección de mi casa o tienen que poder ver la dirección de los colegios de mis hijos. La persona que va a pagar el bono escolar sí que debe tener acceso a esta información. Pero la primera regla que nosotros utilizamos se llama compartimentalización de la información. No todo el mundo debe tener acceso a todos los servicios. Y a partir de eso es que lo primero que hacemos es seccionar los permisos por área funcional o por centro de costos, porque muchas compañías, sobre todo las grandes, así es en Henson, tienen como un gestor de recursos humanos para ciertas áreas, no uno para cada área, pero para ciertas áreas englobadas. En Hinson nos dividimos en tres: la parte de desarrollo, la parte de pensiones y la parte de producto. Entonces, cada persona tiene acceso a diferentes cosas. Y si se dan cuenta, aquí tenemos checks que algunos pueden registrar, o sea, pueden poner nuevas cosas, pero no pueden ver lo que ya está. Porque el hecho de que yo pueda reportar que Pedro está incapacitado no significa que pueda ver todas las incapacidades de la compañía, no es lo mismo. Entonces, esa es la primera parte que tiene que ver con la sección de la compartimentalización de los datos y la posibilidad, y eso es algo que también vemos mucho en sistemas de recursos humanos, es cuando un empleado se desvincula o inicia un proceso de desvinculación del empleado, en muchos casos antes de que el empleado sepa, ¿cómo hago yo para cortar su acceso para que no pueda hacer daños y perjuicios luego sobre la base de datos o el ambiente de la compañía? Entonces nosotros lo manejamos como si fuera un tipo Active Directory con un directorio de usuarios interno dentro del software que permite activar o inactivar empleados por la razón que uno quiera. Entonces esa es, digamos, la primera parte que tiene que ver con privacidad. Y como te dije que te lo iba a separar en tres, aquí viene la tercera parte que ya es propiamente ciber, que tiene que ver con los registros de cada vez que hacemos un clic. Queremos saber muy claramente quién está manipulando la información, quién está manipulando los procesos, quién está solicitando información que de repente no debería tener que solicitar. Es decir, el hecho de que yo tenga permiso para ver tu información no significa que deba accesarla, pues, no sé, sacar un print de tu expediente. ¿Para qué? Entonces, todos nuestros registros tienen aquí, no sé si logran ver, pero hay un log o un registro de las auditorías con cuál es el usuario que lo está haciendo y de qué IP lo está haciendo. Y esto nos ayuda mucho para desde nuestro SOC, por ejemplo, poder monitorear accesos. Eh, Recuerdo aquí cuando fue el tema de la caja, la penetración de la caja, que hablábamos de gente en Ucrania que está accesando a nuestro servicio, pues si somos una compañía de construcción en Panamá, creo que no necesitamos que nadie en Ucrania empiece a descargar nuestra información. Entonces nosotros hacemos ese tipo de monitoreo preventivo dentro del aplicativo. No sé si eso más o menos responde la pregunta. Claro, claro, pero vieras que me quedé con algo que dijiste es importante desde el proceso inicial, y eso me gustó mucho porque eso me lleva a otra pregunta de algo que conversábamos la otra vez. Muchas veces en esos procesos iniciales, ¿no? Cuando estás publicando, por ejemplo, no sé, una oferta de trabajo, ¿no? Como organización, revelamos muchísima información. Por ejemplo, estamos diciendo, estamos contratando a un profesional en tecnologías de información que tenga capacidad o conocimiento y experiencia en la tecnología X versión Y, ¿verdad? Y entonces muchas veces ese tipo de cosas se convierten en información que también los mismos delincuentes perfilan. ¿Qué prácticas recomendarías allí, digamos, por ejemplo, para hacer esa atracción de talento sin digamos, revelar información que no debemos? Yo te diría ahí que con el proceso de reclutamiento o cómo abrimos, a ver, las compañías en general piensen, no sé, en una compañía de bebidas muy conocida. La interacción que ellos tienen con el exterior, es decir, con gente por fuera de la compañía, realmente es limitada, porque tenemos una persona que hace las botellas, una persona que hace los líquidos, una persona que hace los siropes, una persona que hace los paquetes, etcétera, o un grupo de personas y procesos, pero todo sucede a lo interno de la compañía. Y usualmente tenemos dos ventanas importantes donde la compañía debe comunicarse con agentes externos. Todo lo que tiene que ver con proveeduría, donde principalmente se trabaja la recepción de facturas, que hoy con facturación electrónica en casi todos los países de Centroamérica eso está prácticamente resuelto. Y
La otra lista es con recursos humanos. Estamos muy acostumbrados a publicar vacantes, donde tú dices, busco a un nuevo gerente comercial para la compañía, etcétera, etcétera. Y abajo dejamos un correo, ¿no? reclutamiento@miempresa.com. Y Ujú. esa es la ventana para ingresar para todo lo que tiene que ver con ransomware, phishing, etcétera, etcétera. Todas esas palabras tremendas que escuchamos. Y mi primera recomendación ahí, y otra vez te robo la pantalla, pero mi Ujú. primera recomendación es que usualmente es una mala idea hacerlo desde el propio, desde el correo de la compañía, porque esos correos se alojan en nuestros servidores o tienen acceso a nuestros computadores, pasan por los filtros típicos de los firewalls de los correos, pero eso es todo. Y si uno es suficientemente ingenioso, son relativamente sencillos de vulnerar. Entonces, inclusive cuando son accesos legítimos. Por ejemplo, yo soy un aspirante para un gerente comercial en esta compañía y me gustaría saber quiénes más están postulando. Entonces, voy a intentar hacer accesos indebidos al reclutador para entender a quién está reclutando y cuáles son sus actividades y rastrear de repente futuras oportunidades antes de que se postulen. Hay mil cosas, desde ahí hasta infectar completamente la compañía. Entonces, lo primero que nosotros recomendamos es que todos los procesos de reclutamiento se lleven dentro de la herramienta. Por dos razones. Primero, para proteger la información del aspirante. Muchas veces esas reglas que hablábamos hace un momento de la sensibilidad de los datos de nuestros empleados, no siempre aplicamos la misma rigurosidad para nuestros aspirantes. Y es igual de importante porque ese aspirante me está dejando toda su información de dónde estudió, dónde trabajó, qué le gusta, qué no le gusta, etcétera. Y tengo que ser responsable frente a su información. Yo trabajo con uno de nuestros clientes, maneja químicos peligrosos y para esa información debe pedir una serie de información médica relevante para este manejo de químicos. Entonces le piden que si tiene alergias, que si tienes patologías, que un poco de cosas médicas. Y pues yo no sé si a esa persona le gustaría que todo el mundo sepa que tiene una alergia en el brazo izquierdo o una dermatitis o lo que fuese. Entonces tenemos que ser rigurosos con cómo recolectamos la data de los aspirantes y por otro lado, cómo protegemos a la empresa de temas de ciberseguridad y de temas de también quién puede accesar a la información. Piensen de que si estoy contratando un nuevo vendedor o un nuevo gerente comercial, para seguir con el ejemplo, y de repente el gerente comercial no sabe que estoy contratando un nuevo gerente comercial. Entonces yo quiero poder controlar quién tiene acceso a la información y lo que hablamos hace un momento, la trazabilidad de quiénes son los usuarios que están interactuando con este proceso de reclutamiento. Entonces, yo te diría que es como una mezcla de todo. Es una mezcla de cómo recepciono la información de mis empleados, cómo la gestiono a lo interno de la empresa y cómo la paso dentro de la empresa. Porque si piensas un proceso de reclutamiento, no es que vienen, se entrevistan con Iván, los acepta y listo. Ahora eres gerente comercial de la compañía. Sino que hay un proceso, unas pruebas, etcétera, y tengo que irte pasando por diferentes manos dentro de la compañía. Yo quiero que todo ese proceso sea digitalizado y seguro para el acceso de frente a, pues, a diferentes, tanto a lo interno como a lo externo. Yo siempre hablo mucho del factor interno y no es porque le tenga desconfianza a la compañía, sino que conozco los departamentos de recursos humanos que muchas veces existe una ligereza sobre la seguridad de la información. He visto planillas que pasan por WhatsApp, planillas completas que pasan por WhatsApp, expedientes que se pasan por mensajitos y esa no es la forma, digamos, que nosotros queremos tratar de proteger lo mayor posible la información, tanto de nuestros aspirantes como de nuestros empleados. Y es un buen punto, o sea, mira, estás tocando, digamos, uno de los puntos medulares porque muchas veces trabajamos esta información en, digamos, en archivos de ofimática, ¿no? Software de ofimática. Y entonces es muy fácil muchas veces trasladar esa información, pero también es muy fácil perderla y con ello se pierde también lo que tú decías, la confidencialidad de esos datos, ¿no? Y hay leyes y regulaciones, como tú decías, que están sujetas, que de alguna manera suponen un marco de gestión para esta información. Y eso me lleva a otra pregunta. Hoy día utilizamos muchos servicios en nube, ¿no? Y no solamente exponemos los datos a nivel interno de la organización, sino que también
y muchas veces esos servicios se ven expuestos en nube. ¿Cómo en la plataforma Henson utilizan ustedes nube y cómo hacen para proteger esos datos en esos ambientes si es que lo usan? Mira, te quiero contar una historia de color sobre lo que me preguntabas antes y ya te respondo lo de la nube. Hace muchos años en Colombia se vulneró la información del expediente de un empleado. Y para hacer la historia corta, finalmente secuestraron a la familia de este empleado a partir de que se vulneró su dirección, etcétera. Y es verdad que era una época muy compleja en Colombia, etcétera, etcétera, pero a veces como que no dimensionamos, como lo que decíamos al comienzo, la vulnerabilidad o sea, lo que puede hacer nuestra información tan personal en manos de una serie de agentes, ¿no es cierto? Eh, Ahora, como para responderte el tema de la nube, nosotros hace como 15 años migramos toda nuestra tecnología a nube. Más o menos a la par de que Microsoft dio la nota de que se acabó las instalaciones on-premise, migramos toda nuestra tecnología a la nube. Y fue un proceso supremamente complejo con, con los clientes, porque muchos clientes decían, no, pero mi servidor es lo más seguro porque está aquí en la casita, le construido un cuartito frío para tener los servidores y cualquier cosa se baja la luz y ya está. Sí. Y nosotros tuvimos que entrar a un proceso, en algunos casos hasta confrontativo con los clientes para decirles, vean, no más, no vamos a hacer instalaciones on-premise, es muy complejo dar soporte y mantenimiento, pero también es muy complejo mantener las prácticas de ciberseguridad al día, porque ese servidor también está conectado a Internet y está vulnerado, o sea, no es que porque está en mi oficina es más seguro. Eh, y ahí fue donde decidimos migrarnos a un esquema de nube bastante complejo. Yo tengo la arquitectura, pues, es un poquito difícil. Mira, te la voy a presentar, no es para que lo vean todo, pero yo tengo aquí la arquitectura de la nube y lo que quiero dejarles aquí son con dos cositas. La primera es que vean lo complejo que es esto. O sea, no es que estamos alojando Henson en la nube y ya está, sino que tenemos 4 instancias de nube separadas. Una nuestra, que nosotros controlamos, tanto para la gestión de la propia nube como para la contingencia cuando no sirve. Vimos lo que pasó con la nube de Azure, con las aerolíneas hace como 2 meses. Yo personalmente estaba viajando en esa época, entonces lo vi de cerca. Y puede pasar, porque estos sistemas no son 100% infalibles, eso no existe en tecnología, nada que siempre funcione. Entonces nosotros utilizamos tanto Azure como Bluemix de IBM y la idea es que si no funciona Azure, funciona Bluemix y si no funciona Bluemix, funciona Azure. Y eso tiene como un gestor de latencias que él solito va activando y aprendiendo y apagando las dos nubes. Es decir, tenemos una activa y una pasiva al tiempo. Esto por dos razones, principalmente porque tenemos unos contratos con una disponibilidad muy compleja y no podemos darnos el lujo que de pronto en un mantenimiento de servicios, ni siquiera hablemos de un ataque, se vuelva inoperante la nube. Y luego tenemos nuestra nube de operaciones o de contingencia, que esa ya es nuestra propia, donde hace muchísimos años que no la hemos activado, pero en caso de, sobre todo cuando nos hacen las pruebas de ethical hacking, nos toca levantar infraestructuras desde nuestros propios medios. Entonces, esa es una tercera instancia. Y la cuarta instancia tiene que ver con la forma en cómo hacemos backup de la información. Porque no es lo mismo hacer un backup. Me recuerdo hace poco, hubo un caso muy conocido, que no importa, no importa ahorita cuál es el nombre, sobre una entidad que fue hackeada, su información en nube quedó no disponible y cuando fueron a buscar el backup estaba en el mismo servidor donde estaba el original. Entonces, claro, les encriptaron todo, el original y el backup. Entonces nosotros utilizamos un cuarto servicio donde guardamos la información desconectado, de hecho, de Internet, con una tecnología de Deep Freeze muy bacana que separa la conexión de la data con la conexión con el Internet. Entonces tiene unas ventanas muy específicas donde consume la información, etcétera. Entonces, así es como tenemos la nube. No les recomiendo a ustedes que tengan su información en nube así porque es un esquema muy costoso, pero sí buscar soluciones que tengan esquemas similares o que por lo menos tengan la conciencia de tener ese tipo de esquemas, ¿no?
Sí. Iván, una pregunta, porque una de las cosas que más preocupa hoy cuando hablamos de fuga de información de las organizaciones es que en todos estos, digamos, plataformas, ya sea on-premise o en nube, eh, tenemos una mala práctica de no cifrar la información sensible. Entonces, cuando el delincuente logra obtener acceso por alguna razón y que déjenme decirles que la posibilidad de que alguien esté dentro de nuestra organización hoy es muy alta. No necesariamente así la probabilidad de que me pueda hacer daño, pero de ingresar hay demasiadas puertas para poder ingresar a una organización y por eso se vuelve muy, muy sencillo, ¿no? Tengo proveedores, tengo colaboradores, tengo socios comerciales y cada uno de ellos es una puerta más de ingreso, ¿no? Pero ¿cómo hace Henson? ¿Cifra la información? ¿No la cifra? ¿Cuál sería la recomendación, digamos, tanto para las personas que hoy manejan información de recursos humanos como para los que contratan servicios como los que ustedes prestan en cuanto a ese tipo de cómo almacenar la información? Em, Creo que hay una trampa en los proveedores que tienden justo con esa pregunta, porque nosotros ciframos la data, pero no solo la ciframos, sino que la ciframos en tránsito y en reposo. Y eso es una clave, es una pregunta súper clave, porque no sé, la gran mayoría de proveedores, no solamente en temas de recursos humanos, sino ERPs, cifran solamente en reposo o solamente en tránsito para poder chequear esa cajita de que, porque es muy costoso hacerlo de las dos maneras. Em, y parte de lo que te mencionaba al inicio, de la sensibilización de la data, nosotros somos súper quisquillosos con eso. Ciframos en tránsito, en reposo, y tenemos, inclusive dentro de nuestros administradores de nube, tenemos compartimentalización sobre los procesos. La gente que trabaja base de datos no es la gente que trabaja los temas funcionales. La gente que hace infraestructura no es la gente que hace desarrollo. Y no porque el desarrollador no lo pueda hacer, porque tenemos desarrolladores muy bacanos que les gusta hacer todo, sino es parte de esa misma política y educación de que al final, como mencionaban en el chat, esto es un activo que no es mío. O sea, tú como cliente me estás entregando tu información y esperas que yo la resguarde, por lo menos como yo la resguardo para mí mismo, si no mejor. Entonces, parte de eso tiene que ver que nosotros manejamos, de hecho, alguna vez me lo preguntó un cliente, vio este cuadrito y dijo, esto es mucho para mí. Tú me haces un descuento si me haces solamente una nube y olvídate del otro esquema. Y le dijimos que no podíamos, porque por un lado es un tema reputacional de la compañía y por otro lado tenemos un mismo esquema de ciberseguridad para todos, para que nuestro SOC, nuestro centro de monitoreo, pueda monitorear a la plataforma de forma unificada. Tenemos monitoreo 24/7, protección de todo este tipo de situaciones, porque sí no sucede. A nosotros nos intentan hackear todos los días. Todos los días hay alguien que está tratando de ingresar a la plataforma. Nuestra plataforma está conectada a varios bancos para dispersar dineros. Entonces, cuando alertan al banco, nos alertan a nosotros. Decirte que esto no pasa, el otro día vi unas estadísticas en un seminario que estuve, que uno de cada cuatro compañías en Costa Rica será atacado por ciberseguridad este año. Es un montón, ¿no? El 25% de las compañías sufrirá algún tipo de ataque y es tan sencillo como enviarte un correo con un CV, abres el CV en PDF y listo. Sí. Entonces, sí, ese es el esquema que nosotros tenemos. No, y tocas un punto súper interesante porque vamos a ver, decía hace un rato que las formas de ingresar son muchísimas hoy, ¿sí? Y tú decías, alguien hace un clic en un correo, por supuesto, recibió un correo, no verificó correctamente la fuente y pudo haber abierto un archivo malicioso que empieza, quizás no lanza necesariamente un ataque masivo, pero es la puerta de entrada a un ataque. Y que después ya de ahí vienen cosas que podrían ocurrir, ¿no? Pero hoy día es tan fácil como que recibimos ese mismo correo, no de alguien externo, sino de alguien conocido, alguien que trabaja para la organización, alguien que tal vez es este proveedor de la organización, ¿no? Un mensaje de WhatsApp que también podría tener un archivo PDF que viene infectado y muchas veces esa interacción normal, porque la consideramos normal de una operación, ¿verdad? Podría, digamos, de alguna manera tener premio. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, ¿no? No estamos exentos. Sabemos que cada día hoy estamos
mucho más expuestos a fugas de datos, a ataques de ransomware, por ejemplo, a negación de servicio. Y yo me imagino que ustedes, decías hace un rato, ustedes monitorean la infraestructura tanto propia como de la información de sus clientes. ¿Han tenido experiencias, alguna experiencia que nos puedas contar que haya sido importante, digamos, dentro de lo que es ese ciclo de vida del manejo, digamos, de la ciberseguridad y que ustedes vivieron muy de cerca y que resolvieron? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Qué tal, qué tanta experiencia y también qué lecciones aprendidas les dejó esa situación? Mira, tengo ahí dos casos para contarte, o dos situaciones, una interna y una externa, como venimos hablando siempre de la seguridad y la información, a lo interno y a lo externo. Eh, a lo externo, que creo que es lo que más se ve o más se ve en las películas, estamos acostumbrados a ver al hacker ese con el capuchón todo oscuro, tratando, intentando hackear. Em, yo creo que nosotros tenemos intentos de hackeo constantes. Algunos sencillos, como por ejemplo alguien que está en Ucrania tratando de ingresar a la herramienta o en Rusia, y ahí tú haces el denial of service, donde dices, no, esta conexión no me interesa tener, y prefiero que la compañía luego me ponga un caso en la mesa de servicio y me diga, oye, estaba tratando de pedir una vacación mientras estaba en Ucrania y no me dejaste usar el servicio, eh, que... Eh, que permitir el acceso y luego arrepentirme. Entonces tenemos unas políticas muy consistentes que de hecho validamos durante el proceso de implementación con los clientes. Entonces les preguntamos de ahí, ¿tú vas a querer accesar a nuestro software de fuera de Costa Rica? ¿Por qué sucede? Tenemos empresas de zona franca que tienen a su headquarters en Canadá y quieren, desde Canadá quiere accesar el servicio y ya está. Sucede, puede suceder. Eso es algo que puede suceder y debemos permitirlo cuando es algo confiable. Y por el otro lado, en los casos internos tenemos, este es un mundo de humanos, de personas que operan el software. Entonces tenemos gente que no recibe las correctas capacitaciones y hacen lo mismo que hablábamos del Excel. Entonces el sistema está súper seguro, pero descargan el Excel y lo pasan por WhatsApp. O descargan el Excel y lo pasan por otro tipo de ideas. Entonces, eso, tú puedes construir el sistema más seguro del mundo, pero si te paso la clave de mi usuario para que entres, pues no te va a servir la compartimentalización de la información. En todo lo que tiene que ver con backup, mira, nosotros hicimos una política de backups. Aquí tengo la siguiente slide. Nosotros hicimos una política de backup que la hicimos de esta manera. Fíjate que hacemos 15 copias al día del software. Porque tuvimos una experiencia de un planillero que maliciosamente decidió borrar la base de datos de la compañía. Entonces, es Con verdad que acceso legítimo, claro, acceso totalmente claro. legítimo, y empezó a despedir a los empleados uno después del otro. Entonces uno dice, pues esto es una locura, ¿cómo que vas a poder despedir empleados? Y eso fue lo que fue. Entonces nos llama la gerencia de la compañía y nos dicen, mira, no sé qué hacer, yo tengo casi 9,000 empleados y este señor ha despedido a todos los empleados y pasado mañana es la planilla y no sé qué hacer, necesito restaurar esto. Entonces ahí es donde tú agarras y dices, bueno, tranquilo, a qué hora se volvió loco a la persona? A las 3 de la tarde, listo. Venga, le saco le restauro el backup, le restauro el backup de las 8 de la mañana de ese día. Porque si te restauro el backup del mes pasado, ya no te sirve, porque necesitas el backup más cercano, porque si no vas a perder un montón de incidencias que ya tuviste registradas y aprobadas antes de la calamidad. Entonces, ahí es donde uno trata de diseñar unos servicios o unas ideas de cómo trabajamos seguridad de la información. Tengo una data que salió en el periódico en algún momento nuestro. Vean, no voy a entrar a esto porque esto sí no es una locura, pero vean lo complejo y la cantidad de controles que tenemos dentro de nuestro sistema a lo interno y a lo externo para hacer estas gestiones, desde VPNs y backups y monitoreos y controles de contraseñas,
hasta nuestra propia gente que está trabajando con unos Wi-Fi que no son compartidos dentro de la compañía, que esa es otra también que nos pasó. Alguien dentro de la compañía usando el Wi-Fi del software. Entonces, todas esas cosas tenemos ahí una sección. De hecho, nuestro centro de control lo mandamos a un sótano donde no hay acceso a internet y todo es por cable, porque nos van pasando diferentes cosas que nos obligan a cada vez ser un poquito más maliciosos y un poquito más pensando que alguien nos quiere complicar la vida a nosotros y a nuestros clientes. Claro. Y bueno, yo creo que eso es algo que todos deberíamos de estar más conscientes hoy día, ¿verdad? Yo creo que tú acabas de mencionar, puede parecer complejo, pero es necesario entender que hoy día estamos mucho más expuestos, estamos conectados al Internet 24/7, y el Internet definitivamente es un mundo, este, relativamente inseguro y es uno el que tiene que aplicar la seguridad de alguna forma para poder sentirse de alguna manera más tranquilo, ¿no? Con la información y con los servicios que uno presta. Y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, quizás con lo que hemos visto en el mercado, es como ya muchas organizaciones empiezan a hacer uso de nuevas tecnologías, como por ejemplo inteligencia artificial, para aplicarla a este tipo de acciones, porque cada vez esto se vuelve más complejo, tenemos menos manos, las organizaciones definitivamente no tienen los recursos que desean para poder hacerle frente muchas veces tanto en la parte técnica de ciberseguridad como también en la parte administrativa de la gestión de los recursos humanos. Este, Me gustaría saber si ya están aplicando, digamos, algo de eso en Hayson. ¿Qué recomendarías también para las organizaciones que nos acompañan aquí, que no necesariamente tienen productos como este, ¿no? Sino que hacen su labor o su gestión, digamos, de una manera más manual? ¿Cuál sería ese advice que le podrías dar? Como siempre, estoy hoy día pesado, ando muy, ¿cómo se llama? Muy inspirado con dos respuestas otra vez. Nosotros hemos incorporado una serie de herramientas de ciberseguridad basadas en inteligencia artificial. Eh, digamos, la gestión de la ciberseguridad con inteligencia artificial se nos ha vuelto mucho más interesante, porque estamos acostumbrados en nuestro día a día a hablar de inteligencia artificial como si fuera ChatGPT, ¿no es cierto? Le pregunto algo y me responde Generativo, sí, algo. eso está de moda. Eso está buenísimo. A mí me sirve. El otro día le pedí que me escriba un cuento para mi hija de 5 años. Entonces Listo. me escribió el cuento y le dije, no, pero no quiero que se muera la princesa al final. Entonces me cambió el cuento y buenísimo. Em, pero nosotros utilizamos inteligencia artificial, por ejemplo, para hacer monitoreo. Entonces, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial o la herramienta que hemos desarrollado basada en inteligencia artificial puede entender cómo se comporta cada cliente y sobre eso tratar de predecir con un cierto nivel de predictividad si la transacción que se está generando es buena o mala, es legítima o ilegítima. Entonces, ahí ya no es solamente ver el IP, si es de Ucrania o es de Costa Rica, sino es ver si, por ejemplo, está siendo accesado por un IP que suele accesar a la plataforma o es un IP nuevo. Entonces, es un montón de data que hacemos con inteligencia artificial que a veces para digamos, la cabeza humana o la capacidad de monitoreo que tenemos es imposible de procesar. Entonces, inteligencia artificial es muy buena en entender cómo se comporta cada cliente y cada acceso y sobre eso, por ejemplo, dentro del uso del aplicativo hay personas que nunca sacan reportes. De pronto viene alguien que saca reportes. Entonces, sí, no debe, no debe. Entonces, para eso utilizamos inteligencia artificial. Y para, digamos, del otro lado que me preguntaste, porque me pareció que la pregunta era un poquito más amplia, yo tengo aquí un videito que siempre muestro, que tiene que ver con cómo utilizamos inteligencia artificial para hacer las tareas como las más feitas de la planilla. Una de esas, y me acuerdo que trabajé con una institución de gobierno aquí en Costa Rica, que tenía un manual de puestos que tenía unas 600 páginas.
Entonces yo me reuní con la gerente y le dije, ¿y alguien puede leer esto? O sea, es un documento enorme que yo no creo que nadie lo pueda leer en su totalidad y eso no sé qué regulación tenían, que debían actualizar ese perfil cada tantos años. Entonces tenían una firma consultora que los apoyaba a construir ese documento. Y yo hablaba un poquito con esta señora y le decía, mira, esto es absolutamente irrelevante. O sea, esa herramienta no les sirve, no les está dando la talla. Y por tanto creamos esta herramienta, no para ellos, pero es una falencia que vemos mucho en las compañías que tiene que ver con cómo se hacen los manuales de puesto. Y vean aquí, tú solamente le dices que tienes un cargo que se llama Ingeniero de Desarrollo Senior, que debes saber Java y .NET, y el software te llena con inteligencia artificial toda la información que debemos tener del cargo. Ahora, ¿qué es lo bacán de aquí o qué es lo que lo hace diferente a, por ejemplo, buscar en Google o en LinkedIn? ¿Cuáles son los conocimientos de tal persona? Porque LinkedIn también tiene una herramienta de inteligencia artificial. Y es que esta es generativa con los perfiles de la compañía. Es decir, él escanea todos los perfiles de la compañía y dice, Claro. para esta compañía, un ingeniero senior es de 60 meses. Es verdad que el estándar es de 50, pero para esta es de 60. O por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, creo que nosotros hemos tenido, de hecho, tenemos unos debates muy poderosos en la compañía sobre cuáles son las herramientas de inteligencia artificial eh, que podemos agregar al aplicativo. Y una de las cosas que nos golpea mucho es que muchos de nuestros productos competencia tienen, por ejemplo, el análisis de currículums por inteligencia artificial, donde te dice cuál currículum está más cerca al cargo o no. Y nosotros hemos probado todos esos sistemas y no hay ni uno solo que ha logrado eh, pasar la prueba de sesgo, porque eso es una cosa que, entonces, si somos una empresa de gente donde todos somos hombres en nuestros años 30, 50, la herramienta siempre va a contratar hombres de años de 30, 50, porque se basa en nuestros desempeños. Entonces, si nuestros desempeños son buenos, y ahí se va cayendo toda la bola de información. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué puedo ir agregando? Entonces, como te decía, la herramienta de clima, quiero que aprenda cómo funciona el clima en la compañía para que me diga cómo funciona el clima. La herramienta de perfiles, esas son cosas que nos ha sido muy sencillo, o no sencillo, pero con alto nivel de fidelidad de ingresar al aplicativo y otras que seguimos estudiando para próximas versiones de cómo podemos incorporar más herramientas. Creemos que hasta fin de año tendremos 12 herramientas adicionales de inteligencia artificial pegadas dentro del sistema. Bien, se nos está acabando el tiempo y me gustaría tal vez en un minuto, minuto y medio, Iván, hacerte una pregunta final. O sea, vamos a ver, muchas organizaciones no cuentan con un producto como el que tú, digamos, hoy nos has compartido algunas pantallas e inclusive comentado algunas de las funcionalidades que tiene, ¿sí? La mayor parte hace esto, digamos, con procesos operativos y con hojas de Excel y otros productos quizás de la naturaleza similar, ¿no? Este, ¿Será eso suficiente? ¿Cómo lo ves? Yo creo que más allá del tema de, perdón, ya dejé de compartir la pantalla, más allá del tema de qué software usamos, hay un tema de cultura, educación y disciplina dentro de las compañías, que ese es el primer paso, porque ni Henson ni ningún proveedor va a resolver lo que hablábamos del Excelito que baja y se prolifera dentro o fuera de la compañía. Entonces, yo creo que la primera parte es la concientización del problema, que es un poquito lo que estamos haciendo acá. En cualquier momento puede ser que alguien nos esté haciendo copias, esté teniendo acceso ilegítimo, enseñar mucho. Nosotros hicimos una charla con el gerente de recursos humanos de Equifax y él nos decía que cada 20 días su empresa tiene que tener una capacitación sobre algún tema de ciberseguridad porque es lo que nos mantiene como que al día de que en cualquier momento alguien puede estar a la vuelta de la esquina y buscar accesar nuestra información. Entonces, lo primero a nivel de empleados es buenas prácticas, concientización, educación.
Y ya si me preguntas como qué tips le dejo a los CISOs o a los gerentes de recursos humanos que están en búsqueda de un software, o etcétera, es que hagan la pregunta. Explíqueme una de las cosas que a mí me da mucha, no sé si tristeza, pero en estas latitudes poco nos preguntan por el tema de ciberseguridad. Muy poco nos preguntan y nos dicen, hey, muéstreme cómo funciona su arquitectura de solución. Quiero ver cada cuánto hace backup. Quiero ver cómo funciona su contingencia. Muéstreme cómo administra su nube. Porque las compañías agarran y dicen, a mí no me va a pasar. Entonces yo sigo con mi Excel, con mi Excelito manda. Entonces ahí es donde nosotros siempre traemos ese tema de que vale la pena echarle un poco de cabeza primero y obviamente que nosotros estamos pues más que a la orden para cualquier proceso que necesiten de validar qué herramienta tienen, conocemos las herramientas aquí, más o menos cuáles son más recomendables o no. Y lo último tiene que ver con certificaciones. Existen 2 o 3 certificaciones internacionales poderosas que nos hicieron ya la mitad del trabajo de hacer esas preguntas. Entonces, solo con preguntarle al proveedor, hey, ¿usted tiene ISAE 3402? Ya está. Lo veo mucho en las licitaciones de gobierno, que ni siquiera lo piden como requerimiento. Pídalo como requerimiento, que muestren el último informe del SOC 2 de ISAE 3402 o el CMMI 5. Me disculpo si estoy hablando chino con parte de los participantes, pero anótense esos nombrecitos, solo pídanlos y ya con el certificado ustedes saben que están hablando con un proveedor que tiene ISO 27001, que tiene buenas prácticas de ethical hacking, que tiene madurez en su procedimiento y etcétera. Bien, bien, Iván. Bien, vamos a pasar ahora a los participantes, los asistentes, ¿no? Y don Alan Borges, saludo a don Alan, nos dice, bueno, muchas veces lo que vemos acá son malas prácticas en la gestión de seguridad de la información, de los activos de información como tal y la protección de los mismos. ¿Qué opinión tienes con respecto a eso? Y a todos los demás les invito, por favor, que vayan haciendo uso también del chat para hacer alguna consulta, ya sea a Iván o mi persona relacionada con lo que hemos discutido. Adelante. Pues sí, yo creo que separaría esa pregunta o ese comentario en dos y tiene que ver con que debemos entender que la información de recursos humanos es en muchos casos nuestro activo de información más importante. Porque yo puedo hacer un montón de cosas, pero si no tengo empleados, no se puede. Entonces ahí es donde yo sí les digo que son malas prácticas en la gestión de uno de los activos más importantes de la información y que la principal tarea o la inicial tarea de ese tema tiene que ver con reconocer que la información de recursos humanos es un activo de la información. Sí. Y yo le agregaría algo, ¿sabes? Yo siempre pongo esta analogía que se imaginen a la información, ¿verdad? Como lo que mueve un carro, ¿verdad? Tú puedes tener el que lo conduce, el personal que lo conduce, puedes tener la tecnología y los procesos que serían, digamos, el automóvil y digamos, el entorno donde el automóvil puede ser operado, pero si no tiene combustible, energía, combustible fósil o lo que fuera, no se mueve. Entonces la información es lo que mueve una empresa. Y muchas veces damos por un hecho uno, de que va a estar ahí siempre, disponible para cuando la necesite. Y dos, ¿verdad? De que no hay que protegerla porque alguien más está haciendo esa labor en algún lado, ¿no? Y yo creo que ampliamente has abordado ese tema el día de hoy. Bien, vamos a ver si alguna otra persona tiene alguna consulta. Vamos a ver. Nos dice por aquí Eliana, en la gestión pública hay una premisa que es la transparencia, pero además está la ley de protección de datos. Entonces hay que tener claro cómo cumplir ambas. Muy buena observación y consulta. ¿Qué opinas en relación con eso? Yo también voy a ver cómo complemento. De hecho, no solamente que hay una ley de protección de datos, sino que el MISIT genera una serie de circulares donde determina una serie de regulaciones sobre cómo las entidades deben adquirir software, cómo deben gestionar su data, etcétera.
Pero ahí sí, si bien he sido optimista durante el comienzo de la charla, aquí sí soy un poquito más pesimista, porque si bien es cierto que el MISID tiene esas circulares con esas indicaciones, no siempre tiene los procesos para verificar el cumplimiento de esas indicaciones, por ejemplo, en las licitaciones. Entonces hay licitaciones donde se cumple todo y se piden, uno dice, wow, esto está escrito, pero como si fuera el manual del MISID, y hay algunos que no tanto. Entonces ahí sí es ponerle mucha claridad, porque la transparencia yo creo que refiere más al proceso de contratación y de la administración pública, etcétera, que eso es súper importante. Em, pero la ley de protección de datos en Costa Rica creo que no es suficientemente detallada en cómo debemos hacer este proceso. Y ahí es donde vuelven a ser más importantes que nunca los gestores de ciberseguridad o gerentes de TI, o no todas las entidades tienen un gestor de ciberseguridad, ¿no? Pero los gerentes de TI o de soporte que deben levantar la cabeza y decir, de levantar la manito y decir, hey, así no, pida el ISO 27001, pida mira, en el mismo chat nos comparte Alan arriba que el control 6.3 del ISO 27001 habla de la concientización, educación y capacitación de la seguridad de la información. Entonces, ¿cómo vas a contratar un proveedor que no capacita a sus empleados sobre ciberseguridad? Que no tiene una prueba o un manual y una traza de cuántas capacitaciones hizo este año, etcétera. Y nosotros lo vemos porque participamos en licitaciones de El Salvador, por ejemplo, y de Costa Rica, y tú te das cuenta que cada uno pide cosas diferentes para el mismo software. Y el hecho de cumplir con la ley de transparencia, yo creo que muchas veces decimos, no, no pide el ISO 27001 porque no todas lo tienen, pero sí es un requerimiento súper básico para las compañías. Entonces, en ese balance es donde debemos, creo que, tener en cuenta donde me protejo, digamos, a costas de que de repente no todos los proveedores puedan participar en un proceso. Claro, claro. Yo también complementaría que como ciudadanos costarricenses también tenemos que ir evolucionando, ¿no? Muchas de estas leyes, regulaciones, inclusive algunas han sido actualizadas recientemente, otras no tanto, ¿no? Y cada vez vamos viendo un contexto y una necesidad diferente y a veces hay que también, pues, levantar la mano y decir, estamos en otros tiempos, ¿no? Y propiciar esa discusión de cuál es la información y qué es transparencia, ¿no? Creo que eso es un buen punto, como da para otra conversación completa, ¿no? Pero que creo que es muy importante también comprender que, bueno, ley es ley, hay que cumplirla, pero es muy importante también empezar a participar en todos esos procesos muchas veces que existen de consulta pública donde podemos muchas veces modernizar, ¿verdad? Lo que estamos viendo que está regulado, ¿no? Vamos a ver si hay alguien más. Nos dicen por aquí, don Freddy, nos dice, lo más preocupante es que la propia Contraloría que determina que el ISO no puede ser un criterio de elegibilidad en una contratación. Amanecí con la lengua trabada. Ok, ¿qué opinas? Yo también ahora voy a comentar. Yo creo que es una barbaridad, porque, o sea, el ISO no es ni siquiera una certificación costarricense. Es una certificación internacional con una serie de regulaciones. Lo que pasa es que es muy costoso tener la certificación, sobre todo para entidades grandes, porque nosotros, por ejemplo, cuando pasamos el proceso de recertificación, que creo que es cada 4 o 5 años, eso es un escándalo en la compañía. Todo el mundo tiene que buscar los papeles de 5 años de capacitación que han tenido y buscar, pero es importante, porque si no haces esa recertificación y no te mantienes al día, es muy fácil para mí decirle a mi gente, olvídense de la capacitación de ciberseguridad y concéntrense en sus procesos productivos. Em, entonces, yo creo que inclusive en casos, y también lo vemos aquí en licitaciones, inclusive en casos donde no puedo decir ISO 27001, sí puedo hacer, que creo que es lo que Alan Borges mencionaba aquí arriba, coger las cosas más importantes del ISO y ponerlas como requerimiento. Entonces, listo, no Así es. puedes tener el ISO,
pero muéstreme su diario de capacitaciones, y muéstreme su diario de ethical hacking, y muéstreme su diario de análisis de vulnerabilidad y de penetrabilidad. Porque esos son, al final, es verdad que la certificación, el papelito, no es el importante. Lo importante son las prácticas que vienen dentro del papelito. Entonces ahí es donde yo diría, no les voy a decir que le hagan así a la ley, pero busquen las maneras con cada uno de sus abogados y de sus entidades de incorporar algunos o todos los criterios que estas certificaciones traen para que por lo menos ustedes al final queden protegidos, porque ese es el objetivo al final, no escoger el proveedor tal o cual, sino que el objetivo es que nadie se meta a una entidad en Costa Rica y vulnere el sistema de salud, por dar un ejemplo, pero así como fue el de salud, podría ser el de justicia y el transporte y de lo que sea. Sí, sí, sí. Así es. Me robaste las palabras. Al final no es importante el marco, no es importante el estándar. Lo importante son los objetivos de control que cada uno de ellos solicite y asegurarnos que cuando hacemos un cartel de licitación, en lugar de pedir el papelito, lo que pedimos es que cumplan el objetivo de control. Ahí es donde está al final, digamos, por ejemplo, el beneficio de todo esto. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, Iván. Lamentablemente fue rápido. Pero definitivamente me gustaría darte 30 segundos para un cierre que quisieras compartir con todas las personas que nos hicieron el favor de acompañarnos el día de hoy. Pues nada, agradecerles por este espacio. Creo que más allá de la discusión que podemos tener sobre las entidades públicas o privadas, de cómo seleccionan sus softwares, etcétera, creo que es importante siempre estar buscando cómo educarse y sobre eso, cómo buscar un asesoramiento de gente que, por ejemplo, este clúster, que son entidades como que sin fines de lucro, que traen expertos de cada uno de su área. Estoy a la disponibilidad para lo que necesiten, cada uno en su esquinita. Ahí creo que en el correo, en la invitación está mi información de contacto y si no, con mucho gusto se las brindo, pero al final es siempre buscar enriquecer el diálogo y enriquecer la conversación para poder sobre eso generar un mundo más ciberseguro, ¿no? Porque nadie quiere que le vulneren su información y nadie quiere, me recuerdo cuando salieron los datos de la planilla de esta empresa que se empezaron a publicar las fotos de las cédulas, robo de identidad y todo, entonces la idea al final, más allá del software que usen, es prevenir esos temas. Así que nada, les agradezco. Bueno, no, muchas gracias a ti, Iván, muchas gracias a todos por haberse conectado. Ha sido, creo yo, 60 minutos llenos de mucha información, pero sobre todo creo que ahí, como ustedes ven, el clúster busca tratar de conversar, como decía Iván, estos temas, y es importante prestarles atención. No esperemos a que tengamos el primer incidente para darnos cuenta que todavía estamos a tiempo de enrumbar muchas de estas cosas. Y si estamos bien, sigamos así por ese camino, probando y manteniendo la ciberseguridad de nuestros sistemas de infraestructura y sobre todo la información de los usuarios, nuestros clientes, nuestros colaboradores, etcétera. Cuídense mucho, que estén muy bien y un abrazo para todos. Gracias por Un haber. gustazo, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, chao.